Buen día, mi nombre es María José Gómez Marín. En el día de hoy vamos a explorar el laboratorio electromagnético de Faraday. Nos encontramos en la primera opción, que es la barra imantada. Aquí los elementos que vamos a encontrar es un imán con su norte y sur y una brújula. En la parte derecha encontramos pues unas opciones como lo es mostrar el campo, que sería el fondo, o no mostrarlo, mostrar la brújula o no mostrarla. Medidor de campo, también lo encontramos aquí en las opciones. Y encontramos fuerza. Si nos damos cuenta, el fondo que vemos pues es el magnetismo que presenta el imán. La brújula, al moverse alrededor del imán, va a mostrar su comportamiento, por así decirlo. La brújula le llama la atención el lado, si se encuentra en el lado norte, le va a llamar la atención el lado norte, pero va a ser el sur. Y si la cambiamos, pues al norte le va a llamar la atención el sur. Entonces, aquí podemos notarlo. El lado sur de la brújula es el blanco, por lo tanto le llama la atención el norte, como lo estamos viendo. Y el lado norte de la brújula es el rojo, por lo tanto le llama la atención el lado sur, que es el blanco del imán. Podemos también utilizar aquí la opción de fuerza, podemos colocar la fuerza en 0 y nos vamos a dar cuenta que ya no presenta magnetismo y que si movemos la brújula no va a tener ningún tipo de movimiento alrededor del imán. Si volvemos a colocar la fuerza, nuevamente encontramos reflejado el magnetismo que produce el imán y la brújula pues busca el lado que más le llame la atención. Ella se va cambiando. Ahora pasamos a la opción de electroimán. Aquí vamos a encontrar una batería conectada con una bobina. Cuando hay una batería conectada con una bobina, le llamamos electroimán. La batería la podemos cambiar de voltaje. Si la colocamos en 0, pues no ocurre nada, no pasa nada porque no hay movimiento. La brújula, pues por lo tanto, no va a sentir nada y no va a tener movimiento. Si colocamos un voltaje, los electrones circulan y hay una corriente. Las cargas eléctricas en movimiento pues van a producir el magnetismo y va a pasar lo mismo que vimos en la primera opción. La brújula va a buscar el lado que le llama la atención. En cuanto a norte y sur, si invertimos la batería, vamos a encontrar lo mismo. Va a tener el mismo funcionamiento. También podemos utilizar corriente alterna, como lo vemos aquí. Y esto hace que el voltaje se estará pues alternando continuamente. Por lo tanto, la brújula también se va a mover continuamente, que es lo que estamos notando. Como el voltaje pues se va cambiando continuamente, lo vemos aquí en la pantallita azul, la brújula hace exactamente lo mismo, va a ir cambiando. Si ponemos que alterne un poco más lento, la brújula va a hacer lo mismo. Si lo aumentamos, la brújula comienza a hacer su movimiento. También tenemos las opciones acá del lado derecho para mostrar el campo o no mostrarlo, mostrar la brújula, medidor de campo. Aquí podemos mostrar el medidor de campo magnético.
o no mostrarlo. Luego vamos a pasar a la opción de bobina inducida. Aquí encontramos un bombillo y un cable. Y hasta al lado encontramos un imán. Al colocar el imán en el centro o pues pasarlo a través de este cable, el bombillo va a tener un comportamiento, o va a encender o no va a encender. Si lo colocamos en el norte, el bombillo enciende. Pero ¿qué pasa? Que debe haber movimiento para que el bombillo pueda encender. Aquí la clave es el movimiento, y lo importante es que el bombillo prenda. Ya que pues los electrones presentan magnetismo. Ya estos electrones, pues cada electrón es un pequeño imán y se va a mover o va a responder al movimiento. Si el imán pues lo dejamos quieto, los electrones no se van a mover. Por lo tanto, la clave es que haya movimiento para que el bombillo encienda, como lo estamos notando. En movimiento, el bombillo enciende. En el centro del imán, el bombillo no hace nada porque pues no tiene movimiento si lo dejamos quieto. También encontramos acá las opciones de mostrar brújula, medidor de campo, como lo que estamos viendo aquí. El indicador, aquí pues encontramos que tenemos el bombillo y todas las opciones que se quieran pues experimentar y explorar. Pero lo importante aquí es el movimiento. El tema pues es el movimiento para que podamos ver cómo ese bombillo enciende respondiendo al movimiento. Ahora vamos a pasar a la opción de generador. Aquí pues encontramos que el imán pues está colocado cerca del cable que está conectado a este bombillo. Aquí el movimiento puede ser como en la opción pasada, que sería de un lado a otro, o puede ser también dando giros o vueltas. Hay que aprovechar, por ejemplo, como necesitamos un movimiento, podemos aprovechar el movimiento de una fuente alterna, como la tenemos aquí, que en este caso sería la caída de agua. ¿Y qué pasa cuando el agua cae? Genera movimiento, pues, el elemento que encontramos, y este va a pasarle, pues, la corriente, lo que hace que el bombillo encienda. Si lo ponemos, pues, entre más fuerte es esa corriente, el bombillo más va a alumbrar, como lo estamos notando. Aquí pues aprovechamos la caída del agua para que genere movimiento y el bombillo enciende sin necesidad de una fuente alterna que le dé corriente. Pues entre más movimiento, mucho mejor, ya que la electricidad produce magnetismo y el magnetismo produce electricidad. Entonces también encontramos la brújula, la pasamos alrededor y la brújula va a ir cambiando su posición, como lo notamos aquí. Podemos, si nos damos cuenta, cuando ya no tenemos fuente que mueva el elemento, todo queda quieto, los electrones no tienen movimiento, el elemento tampoco, el imán tampoco, todo queda quieto. Pero si le ponemos un poco de movimiento, ella va a comenzar a pasarle pues corriente a este bombillo para que encienda. Por último,
exploramos el transformador. Aquí encontramos un electroimán y encontramos el bombillo. Encontramos corriente alterna en la parte derecha, brújula, medidor de campo. Podemos explorar todas las opciones necesarias. Encontramos de la bobina inducida. Ya tenemos pues acá el bombillo. Si cambiamos a fuente externa, corriente alterna. Si pasamos la brújula, esta va a ser, pues, va a moverse hacia el lado que ella más le llama la atención. Y acá en el campo magnético, pues se va notando el cambio y el movimiento que tiene. Listo, este sería el laboratorio de física eléctrica. Muchas gracias.